Muy buenas tardes y feliz domingo 21 de diciembre del año en curso, a solo 9 días o 10 días para que termine el año y veamos qué es lo que nos está trayendo el 2026. No acostumbro a hacer programa domingo, pero bueno, hay bastante contenido pendiente por realizar. Tuve la suerte y el honor de contactar con el profesor Osmel Brito Bigot, maracayero como yo, y no quería restarles a ustedes la oportunidad de escuchar lo que Osmel Bigot ha desarrollado por lo menos en sus últimos 20 años de carrera. Lo presento antes de ponerlo acá en cámara. Osmel Brito Bigot, ingeniero y PhD en Economía Política, profesor universitario desde hace más de 22 años en Venezuela, Guatemala y República Dominicana. Conferencista y consultor, miembro de la Mont Pelerin Society, productor y conductor del podcast Datos Sueltos. Osmel, bienvenido, brother. Gracias por estar acá en el programa, por haberme contactado, porque como te decía, ese es el objetivo de este programa. He ido contactando y me ha ido contactando gente que considero para mí de verdad es un honor tenerlas acá. Se me olvidó colocar ahí también y liberal, una persona Liberal. de ideología y bastante recorrido liberal. ¿Qué tal, Osmel? ¿Cómo estás? Eduardo, muchísimas gracias por el espacio, por haberme aceptado la autoinvitación. Ya es el segundo que me autoinvito, pero me parece muy bien el trabajo que estás haciendo. Ese descubrimiento intelectual lo tuve yo hace 20 años, pero yo creo que es importante que se discutan las ideas que pueden sacar a Venezuela del abismo en donde se encuentra. Y ese trabajo que estás haciendo, muy bien, el título que escogiste, con sentido crítico, eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Hay que mirarse. Hay que revisar las premisas, revisar las bases que todavía nos sustentan como sociedad e intentar reconstruir el país con ideas distintas. Claro, porque yo comento que Venezuela o la sociedad, todo lo político es como una ecuación. Si tenemos los mismos elementos, los resultados van a ser los mismos. Osmel, me gustaría empezar sobre todo por tu experiencia, como hablas tú, este despertar ideológico que tuviste hace 20 años, porque es poco, no es lo común, no es lo típico. A Ricardo Baroni en una entrevista él me decía, Eduardo, hace 10 años, me da risa, me dice, hace 10 años, las personas que se autopercibían como liberales en Venezuela no cabían en un Volkswagen, no cabían en un No, Chevette. no, exacto, exactamente. No Entonces, sobraba espacio. quedaba espacio para la cava. Entonces, quería que me comentaras eso, sobre todo tú que colocaste ahí, que eres miembro de la Sociedad Montpellerín. ¿Qué es la Montpellerín? ¿Con qué se come esto? ¿Qué es el Juan de Mariana? Y de todo lo que ha sido este recorrido tuyo, Osmel. Fíjate, yo te puedo decir que yo era un tibio, usando la frase del profesor Jesús Huerta de Soto, un tibio socialdemócrata, como éramos todos en Venezuela. Yo me decía a las afueras, sí, a mí me gusta el capitalismo, pero el Estado, tú sabes, que tiene que intervenir. Aceptaba la idea de que PDVSA fuera dueño o sea, que el Estado fuera dueño de PDVSA, que el Estado fuera dueño del petróleo, y repetía las mismas consignas de que el petróleo es nuestro, de todas estas consignas que repetimos en Venezuela, ¿no? Y eso hasta el año 2006. En el año 2006 yo me topo con un profesor que es mi papá intelectual, como le decía yo hace poco que nos vimos, Hugo Faría. Hugo es de los pocos economistas liberales que hay en Venezuela y que consistentemente desde hace más de 30, 40 años viene insistiendo en reformas liberales de mercado. Y él me da a leer, para más señas, yo trabajaba en el Estado, o sea, yo trabajé 13 años en el Estado venezolano y había sido formado en esto. O sea, yo creía que el Estado tenía que perseguir al contribuyente evasor de impuestos, todo aquello. Y este profesor, en la primera clase, él nos dice que en Venezuela no ha habido capitalismo. Yo digo, ya va, ya va, ya va. Yo lo paro y le digo, profesor, ya va. ¿Cómo es eso que no ha habido capitalismo si yo como en McDonald's y bebo Coca-Cola? Y él me dice, no, es que el que haya empresas capitalistas no significa que ha habido capitalismo. En Venezuela siempre ha habido una combinación de socialismo y mercantilismo. Adicionalmente, Venezuela, en la época democrática, me explicaba él, nosotros pasamos 40 años, casi 40 años, con las garantías económicas suspendidas. Wow, eso a mí me causó bien,
Hizo un crack Un ahí. crack y yo dije, wow, este cuento no me lo sé, pero bueno, vamos a seguir. Más adelante en la clase vuelve el profesor y nos dice que los ciudadanos en Venezuela eh, nos vendieron la idea que no pagábamos impuestos y nos metieron los impuestos indirectos en los años 90, incrementaron ciertas tasas de impuestos y no sé cuánto. Claro, eso ahí me tocó mucho lo que yo trabajaba en el CENIAT, en la Autoridad de Impuestos de Venezuela, y yo le digo, ya, profesor, yo trabajo en el CENIAT, yo fui formado en la idea de que el contribuyente hay que perseguir la evasión y todo aquello, y todo aquello. Y él me dice, Osmer, piensa que los impuestos es lo que tú le pagas al Estado porque te dé servicios. Entonces tú le pagas al Estado para que te dé educación, no te la da, y tú estás aquí en el IESA estudiando, pagando por tu educación. Le pagas al Estado porque te dé salud, no te la da, entonces tú tienes que pagar seguro privado, clínica privada, todo esto. Y le pagas al Estado porque te dé seguridad, que sí es una función del Estado y no te la da. Entonces tú tienes que poner rejas privadas en tu casa, vigilante en tu urbanización, todo esto. ¿Pagas o no pagas impuestos? Eso a mí me hizo, o sea, fue como que la explosión mental más dura contra otro paradigma que yo tenía. Y en el camino, en la materia que yo estaba viendo con él dividía la materia entre macroeconomía pura y dura, modelos de macroeconomía y economía política. Que ahí fue donde yo me enamoré de la economía política y después hice mi doctorado en economía política. Y nos da a leer un librito, un resumen de Camino de Servidumbre de Hayek. Para mí eso fue la primera epifanía intelectual. Yo decía, ¿quién es este señor que con 40 años de diferencia me está explicando lo que yo estoy viendo en Venezuela en el año 2006? Ese libro se escribió en el año 46, por eso digo, 60 años de diferencia tenía. Wow, para mí fue muy, muy, muy revelador. Y coincidió que ese año se dice, el Centro de Divulgación de Conocimiento Económico, publica la edición 30 años del libro de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, y hace la presentación del libro en el IESA. Yo, de Carlos Rangel, cuando él se suicida en el año 84, 88, creo, no, no, 88, 84, 87. 80, 84, no, 88, tienes razón, 88. Este, cuando él se suicida, yo tenía 14 años. En mi casa se veía todos los días Buenos Días. Si hay dos recuerdos que yo tengo en mi casa, de mi casa familiar, de la mañana, cuando salía separada, desayunaba para ir al colegio, era escuchar Radio Rumbos y escuchar Buenos Días con Carlos y Sofía Rangel. Para mí él era el esposo de Sofía Inver, no tenía mayor, o sea, sí, era un periodista conocido, pero yo no conocía su trabajo. Claro, yo leo, o sea, ya yo estaba leyendo a Hayek, me estaba leyendo Camino de Servidumbre, me compro el libro completo y bueno, veo el libro, lo compro en Eliesa y me lo pongo a leer también. Y bueno, ahí fue la otra epifanía intelectual. ¡Wow! Yo veo que Rangel me está contando temas de historia venezolana que para mucha gente son tótems inamovibles, que son tótems que no se discuten. Y Rangel te cuenta una historia completamente distinta. Rangel te dice, mira, es que los partidos políticos en Venezuela siempre han sido socialistas. Venezuela nunca ha tenido una economía completamente capitalista, sino precapitalista, mercantilista. Rangel cita a Hayek, Rangel cita a Mises, a estos autores que yo estaba conociendo. Y claro, eso fueron las dos epifanías intelectuales más importantes para mí. Ya después de ahí, bueno, tú vas conociendo otros autores, en el camino te lleva a Hayek, Mises en español, modernamente vas a conocer a Jesús Huerta de Soto, a Alberto Venegas Lynch, que fue después mi profesor en mi programa doctoral. Y digamos, ese ha sido el camino intelectual de descubrimiento de estas ideas. Tú me preguntabas de la Mont Pelerin Society. La Mont Pelerin Society, digamos, es como un club de liberales que Hayek preocupado, después de que le escribe Camino de Servidumbre, él preocupado por que los socialistas en líneas generales de todos los partidos hacen un trabajo cultural muy, 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 muy potente, y eso hay que reconocerlo. Hayek plantea hacer una asociación de liberales o reunir un encuentro de intelectuales liberales en el año 47, ese creo que fue la primera reunión. Y él
la llaman la Sociedad Montpellerin porque se hizo en Montpellerin, Suiza. Y en el año 2020 yo solicité mi ingreso y respaldaron mi solicitud dos liberales, tres liberales, Rocío Guijarro de CEDICE, el profesor Carlos Rodríguez Brown, a quien le agradezco mucho, y mi buen amigo Ramón Parellada, que es fiduciario de la Universidad Francisco Marroquín, donde yo he sido profesor en Guatemala. Entonces ese ha sido mi recorrido intelectual de los últimos 20 años. Sí, bueno, te faltó ahí, saltaste algunas cosas, diste una exposición en el Instituto Juan de Mariana, conociste al profesor Huerta de Soto, además que te envió unos discos, unos CDs, imagínate, estamos hablando de CDs que para mí todavía es algo nuevo, como si ya fuera la prehistoria. Exacto. Bueno, yo te contaba que con el profesor Jesús Huerta de Soto, Jesús en español, cuando uno empieza a estudiar liberalismo, y no solo liberalismo, la Escuela Austríaca de Economía, a la cual yo me adscribo, yo siempre soy economista austríaco, eh, tú en español te vas a encontrar con dos autores muy importantes, que son Jesús Huerta de Soto y Alberto Venegas Lynch. Esos son los dos escritores más importantes en español. Claro, ya hay otros, bueno, te puedo nombrar obviamente a Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, también un economista austríaco muy cercano, el profesor Miguel Ancho Bastos, pero Jesús y Alberto son para mí los más importantes. Y yo en esa época, año 2007, YouTube es lo que es hoy TikTok, que eran videitos cortos y todo esto. Y Jesús en su página web compartía un disco compacto con unas clases que él daba cuando él era profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eh, un disco compacto con sus clases grabadas. Y yo le escribo un correo indicándole que aunque yo vivo en Venezuela, a mí me gustaría adquirir ese disco para escuchar sus clases. ¿No? Ya yo lo venía leyendo y el profesor Huerta me escribe, estimado Osmel, deme una dirección y yo le haré llegar mis libros y el disco compacto. Y así fue. En 2 meses yo recibo un paquete de este tamaño con todos los libros del profesor Huerta de Soto. Para mí eso fue un shock. Que después, bueno, después Mira, ahí lo puse. ahí está con mi Ese es ley. Huerta de Exacto. Soto. Sí, para que los que no Ahí sepan, está este es Huerta de Soto, que es con una de las Javier. personas, uno digamos, de los pilares sobre lo que han sido las reformas económicas que ha llevado Javier Milei en Javier Argentina. Milei. Sí, señor, sí, señor. Y en el 2016, yo fui al premio que le dieron el Instituto Juan de Mariana, le dio un premio a Jesús por su trayectoria de más de no sé cuántos años como profesor e intelectual liberal, y lo conocí personalmente después de muchos años. Y te contaba también que quizás es lo que quisiera compartir con tu audiencia en esta charla. Yo en el 2007, en 2008, yo me encontraba estudiando en Europa, en un programa de intercambio que cuando estaba haciendo la maestría, y tuve la oportunidad de ir al Instituto Juan de Mariana a hacer una presentación. Digamos, yo en ese momento estaba muy de cabeza caliente, estaba leyendo muchas cosas del tema liberalismo. Quizás hoy cuando repasé la presentación, decía, bueno, hay cosas que hoy pienso diferente y pienso distinto, pero el hilo conductor sigue siendo el mismo. O sea, el gran problema es que Venezuela es un país que tiene más de 60, 70 años bajo ideología socialista, de gobierno y oposición. O sea, nosotros no hemos tenido otra cosa que no sea socialismo. Cada político que llega a Venezuela, cada opción es incrementar el socialismo. Como decía Carlos Rangel en una entrevista que le decía a Marcel Granier, es como si la solución es lanzarnos de un octavo piso y entonces el siguiente, cuando llegamos al suelo todo golpeado, la siguiente solución es decirte, no, fue que no te lanzaste lo suficientemente alto, vámonos al 10.º piso, entonces nos volvemos a lanzar al 10.º piso hasta que, y como los países no se mueren, no tocan fondo, siempre vamos a encontrar uno que sea más radical. Y bueno, ya lo encontramos, o sea, el tema es que ya lo encontramos. Sí, yo una de las cosas que digo es que, exacto, en Venezuela lo que hemos tenido es una serie de gobiernos o de personas que han ejercido el gobierno, incluidos estos 25 años de chavismo, de genocidio, donde la gente lo que ha dicho es, ok, yo necesito revertir las consecuencias de la socialdemocracia y del socialismo. ¿Cómo lo hago? Vamos a meterle más Más socialdemocracia socialismo. y más socialismo. Mira, voy a compartir Mira, aquí. es revelador, te digo algo, es revelador que,
o sea, los gobiernos, y ahorita voy a hacer en esta presentación como que un recorrido de los gobiernos, sobre todo de la historia contemporánea venezolana, pero hay una entrevista que le hace Carlos Rangel y Sofía Inver a Jaime Lucinchi pocos meses antes de que ganara la nominación y después la presidencia de la República en el año 83. En el 83, en donde una de las cosas, o sea, que es una entrevista que mucha gente la refiere porque el propio Jaime Lucinchi, que era una persona que tenía un carácter un poco irascible, en plena entrevista le dice a Carlos Rangel, no seas necio, chico, haciéndome esa pregunta, todo esto. Pero en esa entrevista, Jaime Lucinchi dice que lo que le hacía falta a Venezuela era una revolución socialista. Jaime Lucinchi. Está corriendo por ahí ese video, lo he visto Esa, lo esa he visto varias entrevista veces. está, esa entrevista claro, mucha gente se centra en el punto en donde Rangel presiona a Lucinchi diciéndole, pero ¿de quién culpa es el estatismo, el capitalismo de Estado? ¿De quién culpa es? Y que es cuando él le dice, no seas necio, chico. Y claro, también refiere Lucinchi la idea nefasta esa, aunque él se la abroga a Simón Bolívar, esa idea no era de Simón Bolívar, sino eso era la tradición del Imperio Español, de que el Estado sea dueño del subsuelo. En otra entrevista, el propio Carlos Rangel se la hace a Karl Brunner, es como el año 84, un economista suizo, junto con Pedro Tinoco. Pedro Tinoco decía que la virtud del sistema socialdemócrata venezolano era que el subsuelo era propiedad del Estado. Eso evitaba que cualquier persona de forma, y cito, de forma fortuita se hiciera millonario. Ah, qué bien. Bueno, y Evitamos que fíjate cualquier que persona sea Pedro Tinoco se tiene como una persona de corte liberal en la historia. liberal, mis polainas, diría Homero Simpson. Bueno, mira, yo le voy a titular a este programa algo así como recorrido histórico. Vamos a ver qué le pongo, si de dónde venimos o recorrido histórico de la política y por cómo llegamos acá. Ahí veo cómo voy a jugar, pero me interesa mucho esta exposición, Osmel, así que dispón tú Vale, vale, de esta gracias. exposición y por favor, estás en tu casa, ponte cómodo y bueno, puedes estar a tus anchas. Ok, ok. Bueno, como te decía, yo titulé en ese momento presentación pasado y presente socialista y me hacía la pregunta si Venezuela en algún momento va a tener un futuro liberal o un futuro republicano, lo llamaría yo hoy en día. ¿De dónde venimos? Fíjate bien, históricamente, nosotros nos vendieron la idea de que Venezuela entró a la modernidad a la muerte de Gómez. Pero eso es un mito promovido por la socialdemocracia y los enemigos de Gómez históricamente. Gómez fue precisamente el caudillo, aunque era un caudillo y fue un dictador, fue un caudillo que institucionalizó el país. Hasta Gómez, Venezuela era un país, como decía en su momento, Una finca. eh, una finca o... Es que hay una frase histórica que la refieren mucho, que Venezuela es como un cuero seco. Creo que era Antonio Guzmán Blanco que decía eso, que lo pisaba por un lado y se levantaba por el otro. El caudillo que logró pacificar el país fue Juan Vicente Gómez. Realmente logró pacificar, pero no solo pacificó el país, sino que lo institucionalizó. Gómez se rodeó de intelectuales que intentaron institucionalizar el país y en buena medida lo lograron. La Fuerza Armada la institucionalizó. Nosotros que somos de Maracay, el sitio donde terminó muriendo Gómez y era su ciudad preferida, a la larga Maracay era un gran cuartel, una ciudad rodeada por un gran cuartel, pero eran los cuarteles que hizo Gómez para terminar con el militar que no tenía formación e intentar formarlo. Eso no lo hace un dictador que quiere que su país se vuelva sea su hacienda personal, como lo han desdibujado. Gómez hizo carreteras, o sea, sí hizo modernización del país en su momento, estamos hablando de inicio del siglo XX. Venezuela era un país agrícola y en ese momento se descubre el petróleo por primera vez. Es de criticar, obviamente, que las primeras concesiones se dieron a dedo, las dio el Estado, porque heredábamos la idea de que el Estado era dueño del subsuelo. Entonces, se heredaron a qué? A familias, a personalidades que después ellos vendieron esas concesiones. ¿A quién? A la industria petrolera norteamericana, que era la gente que tenía la tecnología. Mira, y ahora tú que hablas eso, Osmel, y esto hay que aclararlo, hay bastantes Ajá. personas que, bueno, no, bastantes no.
hay pocas personas que lo han dicho. La inversión que realizó Estados Unidos en Norteamérica, en proporción, no se ha realizado en ningún país del mundo. Lo que fueron los primeros 50 años de esa explotación. Entonces, Exacto, nosotros llegamos a lo que llegamos en la década de los 50 es realmente gracias a la inversión. Y el petróleo en ese momento no era de Venezuela. Irónicamente, después de que se nacionaliza el petróleo en la década de los 70, es que el clientelismo explotó y esto, bueno, vino en clara picada y sin ningún tipo de paracaídas. exacto. Ya yo te voy a explicar esa parte, Ok, incluso porque el clientelismo explota de la manera que explota, ¿no? Fíjate una cosa, en estos días estaba escuchando algo de historia, un poquito, porque de verdad que estos años me he dedicado un poquito a entender un poquito el tema histórico. Y una de las cosas que escuchaba era que, por ejemplo, Gómez, durante toda su dictadura, siempre tuvo ministros de defensa o de guerra, como se llamaba en ese momento, civiles, hasta antes de morir, que elige a un militar que era Eleazar López Contreras. Eso lo descubrí recientemente y me llamó mucho la atención y que lo explicaba, creo que era un Larpietri, era un video de un Larpietri, que explicaba de que Gómez fue muy, muy inteligente en entender que el gomecismo no iba a subsistir después de él. Y entonces nombra a un militar formado, porque Eleazar López Contreras fue de esas primeras generaciones de militares formados en esa educación del gomecismo, pero profesionalizar la Fuerza Armada para que fuera Eleazar López Contreras y después Isaías Megana Garita, quienes fueran terminando de destruir el gomecismo y hacer apertura a la democracia. Eso es bien interesante, eso me llamó mucho la atención. Económicamente, Venezuela en ese momento, a pesar de que éramos un país pobre, el petróleo y lo que tú dices, la inversión extranjera permitió altas tasas de crecimiento económico. La izquierda o en general la socialdemocracia dice, sí, pero la gente era mayormente analfabeta. Sí, pero esa gente analfabeta podía comer, podía comprarse una casa, podía acceder a ciertos bienes y servicios. La pobreza en Venezuela, pobreza como lo entendemos hoy, era relativa. Venezuela era mayormente un país de clase media, si lo entendemos en términos modernos. Porque ese pobre que dibujamos, ese campesino, podía acceder a bienes y servicios y podía comer. Adicionalmente en esta época, a pesar de que las libertades civiles eran bastante restringidas durante Gómez, tanto Mediana Garita como López Contreras hicieron una apertura muy importante a la política. Desde el punto de vista, para mí pudiese ser erróneo, por ejemplo, López Contreras no, Mediana Garita permitió la legalización de ciertos partidos políticos, incluido el Partido Comunista de Venezuela, sí que cosa era que ilegal en hasta el Venezuela 28. era ilegal. Entonces obviamente, digamos, esto sentó las bases de la modernización del país y a veces siento que es muy injusto la historiografía venezolana. Saltamos de ahí a la década de 40-50. Medina Garita lo derrocan en el 45 y se da lo que se llamó el famoso trienio ADECO. Ese trienio ADECO, Acción Democrática, era mucho más radical. Y si usamos paralelismo histórico, podemos decir que Acción Democrática en ese momento era lo que es hoy el PSV, un partido socialista muy radical y que intentó implementar un modelo socialista. Y a los 3 años, estos militares ambiciosos, porque fue también un poco de ambición militar del derrocamiento de Medina Garita, Sin bajo duda. la excusa de que no quería una apertura democrática. Estos militares ambiciosos derrocan a Rómulo Gallego y se hacen del poder. Y es donde entra esta idea del dictador que construye. Modernamente, yo he visto que mucha gente intenta alabar a Pérez Jiménez, que Pérez Jiménez eso era lo que debió haber sido, y entonces inventan frases que si Pérez Jiménez decía que si Fidel Castro llegaba a Venezuela lo iba a sacar. Eso es mentira. Fidel Castro ni figuraba en la época de Pérez Jiménez. Y cuando medio empezó a figurar, Fidel Castro se declara abiertamente comunista en los años 60. O sea, entonces, pero sacan frases en la historiografía y sobre todo ciertos movimientos pro Pérez Jiménez, de que Pérez Jiménez había dicho que iba a expulsar a Fidel Castro y sus ideas de comunismo. Eso es Sí, falso. sí, sí, se ha hecho O, una apología al tema de Pérez exacto, Jiménez. o que si la moneda venezolana
llegó a valer más que el dólar. Mentira, ninguna moneda, con excepción de la libra esterlina, valía más que el dólar. Y eso está hasta documentado, porque hubo gente que, o sea, a veces me enganchaba en estas discusiones con gente que repetía eso. Me decían, pero es que hasta Asdrúbal Batista lo saca. Bueno, yo estudié con el profesor Asdrúbal Batista, que en paz descanse, y una de las cosas que le valoro era su trabajo incansable de recopilación de estadísticas, y en los libros del profesor Batista no hay evidencia de que el bolívar haya valido más que el dólar. Eso es falso. Que teníamos una moneda sólida. Sí, teníamos una moneda muy sólida. Pero ¿qué se hizo en la época de Pérez Jiménez? Fueron los primeros, obviamente influenciado por el New Deal americano de Roosevelt. Ya Roosevelt había muerto cuando llega, pero esas ideas quedaron. La idea de la estatización de la empresa telefónica venezolana, CanTV, la fundación de Sidor, Instituto Venezolano de Petroquímica, hoy Pequiven, creación de bancos de fomento regional, los hoteles, creación de hoteles en toda Venezuela, en nuestra ciudad natal, el Hotel Maracay. Eso fue construido por Pérez Jiménez. La expropiación de las reservas de oro de los bancos privados en favor del Banco Central para el monopolio de la emisión monetaria por parte del Banco Central. Se Explica eso que me ejecutó. lo contaste hoy y yo no lo sabía, que estaba el Banco de Maracaibo, el Banco de tal, y cada quien podía hacer emisión de la moneda. Explícanos eso, por favor, Mira, Osmel. monetariamente, o sea, el dinero que conocemos hoy, que como diría uno de mis profesores, billetes de monopolio que nos hacen usar como dinero, no es dinero. O sea, es lo que se llama dinero fiduciario. Hasta bien entrado el siglo XX, los bancos privados podían emitir dinero privado. ¿En base a qué? A sus reservas. Yo siempre le explico a mis estudiantes cuando explicamos este tema del dinero, porque la gente nunca se pregunta por qué los billetes vienen firmados por el presidente del Banco Central. Entonces la gente dice, es para que tenga validez. No, los billetes de bancos no son más que un cheque. De hecho, en Venezuela, todavía el bolívar, los billetes de bolívares, mantienen una leyenda muy chiquitica que dice pagaderos al portador en las oficinas del banco. Que ¿Qué supuestamente te van a podías pagar? canjearlo por oro, que Por supuestamente podías oro, canjearlo por supuestamente oro. por oro. Hasta 1970 eso era viable. Obviamente después del 73 exactamente, tú lo cambias por la moneda de reserva, que en este caso es el dólar. Es pagaderos al portador. Entonces, ¿qué hizo Pérez Jiménez? Pérez Jiménez hizo la expropiación más grande de todas las reservas de oro en favor de que el Banco Central de Venezuela, fundado en 1939, el Banco Central de Venezuela se abrogara el monopolio de la emisión monetaria en Venezuela, que es como la conocemos modernamente. Eso es como se conoce modernamente. Que es una de las cosas que hay que acabar. O sea, por ejemplo, Javier Milei, una de sus promesas es acabar con el Banco Central, será el Banco Central argentino. Los bancos centrales nunca han cumplido su papel, el papel que te venden, que es la estabilidad monetaria. Pero el papel real de un banco central, y eso lo podemos discutir si quieres en otro programa un poquito más de economía, el papel real de un banco central no es más que servir de prestamista de última instancia en un sistema de banca de reserva fraccionaria. Y los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, George Elgin y Larry White tienen un trabajo que se hizo hace algunos años, analizando si en 100 años de la Reserva Federal, eso se publicó en el 2013, la Reserva Federal había cumplido los 3 objetivos que establece su programa de que si estabilización de precios, todo esto. El dólar en 100 años ha perdido más, el dólar americano ha perdido más del 80% de su valor respecto del oro, por ejemplo. Entonces que el Banco Central, o sea, y volviendo al caso venezolano, esa expropiación fue terrible. O sea, eso le dio el poder de emisión monetaria claro, era el modelo que seguía todo el mundo. Yo no voy a decir que fue solo porque Venezuela, no, ese fue el modelo que siguió todo el mundo. Ok, entonces llegamos a la socialdemocracia, el pacto socialdemócrata en 1958. Se derroca la dictadura, dicen mucha gente, hay estudiosos que dicen que era consistente, el hecho de la caída de la dictadura fue consistente con que Venezuela se había hecho un país de clase media.
eh, mayormente. Y en la medida que un país tiene mayores libertades económicas, te va a llevar a mayores libertades políticas. Hay teorías alrededor de eso. Friedman, el propio Hayek dice lo mismo. La realidad siempre lo ha llevado. El único escenario donde no se ha dado todavía sigue siendo China, pero yo creo que en algún punto el poder del Partido Comunista Chino se va a quebrar en favor de mayores libertades políticas. No sé si una democracia como la entendemos, pero sí. Entonces, ¿qué pasa? El pacto, lo que se llamó, lo que conocía, y ahí está la foto de la firma del pacto de punto fijo de los partidos políticos venezolanos. Los partidos políticos venezolanos tienen raigambre socialista todos. Todos los partidos políticos En tienen raigambre estructura es socialista en exacto. estructura. Son partidos de corte marxista-leninista. Los líderes políticos venezolanos, o sea, y pongo a Betancourt, porque Betancourt, digamos, con toda la crítica que se le puede hacer a Betancourt ideológicamente, hay que reconocer que Betancourt tuvo una visión de tener un sistema democrático civil de larga vida. Incluso él, habiéndose podido reelegir en 1975, decidió no reelegirse. Y te Eso es pongo algo algo, más. eso Y es te algo pongo que algo más. nadie le puede quitar. Y no tanto eso, Exacto. se fue de Venezuela, me voy a Suiza, me voy a Berna Exacto. para no ensombrecer Para cualquier... no ensombrecer eso. Pero que te la pongo más difícil. Acción Democrática, a pesar de que era un partido muy de izquierdas, en los años 60 tiene dos divisiones importantes. La primera división, el sector más de izquierda, se divide en el año 60-61, que forma el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, y se enguerrillan. O sea, la gente que se enguerrillan, Américo Martín, Domingo Alberto Marrangel, Gumercindo Rodríguez. Y ese nombre, Gumercindo Rodríguez, vamos a dejarlo por ahí en Q, porque es bien importante todavía. Se fueron al MIR y a la guerrilla y todo esto. Pero en 1960 Betancourt va del 59 al 63, 63, 68 Leoni. Una de las cosas que hay que entender de los pactos políticos es que los firmantes de los pactos políticos se sienten con el derecho de sucederse en el poder. Y eso sucede en todo pacto político. Todo España, pacto político. Todo España. España, los propios Estados Unidos, o sea, los padres fundadores de Estados Unidos, con excepción de Franklin, que ya era bastante mayor, los padres fundadores de Estados Unidos se sucedieron en el poder. Washington, Jefferson, Hamilton, Adams, se sucedieron en el poder porque eso es parte del pacto político, eso es parte, digamos, algo implícito del pacto político. El pacto de punto fijo, los líderes del pacto de punto fijo, después firmantes de la Constitución del 61, ellos se creían con derecho a sucederse en el poder. Y dentro de Acción Democrática, después que viene Leoni, que fue y ahí sí puedo decir históricamente que fue una imposición a dedo del propio Betancourt, el siguiente al mando en Acción Democrática era alguien de mucha posición izquierdista, que era el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y Betancourt prefirió dividir a su partido a permitir que Prieto Figueroa fuera el candidato a Acción Democrática, porque Prieto Figueroa era muy de izquierdas. El chavismo hubiera llegado en Venezuela mucho antes si Prieto Figueroa porque si Prieto Figueroa hubiese llegado a ser el candidato a Acción Democrática, Caldera nunca hubiera sido presidente. Yo siempre digo que Caldera, las dos veces que llegó a la presidencia, no fue que él ganó. Él fue el candidato que sacó más votos, pero él no ganó. Fue accidente, sí. O sea, porque si tú sumas en la elección del 68 lo que sacó Gonzalo Barrios, que a la poste fue el candidato de Acción Democrática, y Luis Beltrán Prieto, sacaban el doble de votos de lo que sacó Caldera. Entonces Caldera, obviamente Caldera llegó al poder, pero Caldera era un social cristiano. La gente habla de COPEI como un partido demócrata cristiano. No, COPEI, o lo que creó Caldera como COPEI, era un partido social cristiano. Entonces aquí es donde voy al árbol genealógico que yo hice en su momento de los partidos políticos venezolanos. Voy a El agrandarlo para partido, que... sí, agrándalo para que la audiencia lo vea.
El partido político, digamos, de mayor longevidad en Venezuela es el Partido Comunista de Venezuela. A partir de ahí, hubo otros movimientos que salieron del Partido Comunista de Venezuela, como ARDI, que es antecedente más viejo de Acción Democrática, y el Partido Democrático Nacional, el PDN, que era socialdemocracia. Hay que entender algo. Acción Democrática estaba influenciado y Betancourt estaba influenciado por, digamos, el intelectual marxista y después socialdemócrata más importante de América Latina, que era Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero El los peruano. socialdemócratas, el peruano, del APRA peruano. Y él influye a Betancourt invitándolo a salir del comunismo, del socialismo radical y irse por el lado de la socialdemocracia. Pero los comunistas habían expulsado a Víctor Raúl Ayala La Torre de la Internacional Socialista o de la Internacional Comunista en su momento y lo declararon enemigo. Por eso es que los comunistas hablan de la socialdemocracia como la derecha, la cuestión reaccionaria de derecha. Incluso cuando Teodoro Pekov escribe aquel famoso libro de él de Checoslovaquia, el socialismo como problema, Que lo expulsaron, sí. lo expulsan de la Internacional Socialista y hasta la Unión Soviética lo declara alguien de derechas, Teodoro Pekov. Dime tú. Entonces, Guerrillero, bueno, claro. en Acción Democrática yo te contaba que en el año 60 se divide al movimiento de izquierda revolucionaria y en el 67 aparece el MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo, todos partidos marxistas-leninistas. En el 69 el MIR se vuelve a dividir y entra lo que se llama la Liga Socialista. ¿Quién es el personaje de la Liga Socialista más importante? Jorge Rodríguez Padre. El delincuente, porque no hay que decir, el delincuente es Jorge Rodríguez Padre. Claro, delinquía, secuestraba a gente, por Dios. En el año 73 el Partido Comunista se vuelve a dividir y aparece el socialismo democrático, el movimiento al socialismo, el MAS. Pero ¿quiénes eran los candidatos y miembros del movimiento al socialismo? Teodoro Pekov, este señor que se murió, Pompeyo Márquez, gente que fueron guerrilleros, que intentaron contra el poder derrocar gobiernos democráticamente electos para establecer un sistema como el de Cuba. Aquí en esta parte histórica, hay que recordar que el único gobierno extranjero que ha invadido y que ha financiado movimientos antivenezolanos ha sido la dictadura de Fidel Castro. En 1968, Fidel Castro invadió Venezuela por las costas de Machurucuto. Lo que pasa es que eso no se nos enseña en los colegios. Y sí, que es increíble que la invasión de Machurucuto uno venga a escucharla. Yo como militar, que estudié en una escuela Bueno, militar y tú militar, exacto. 5 años, Uh -huh. 5 años en una escuela militar, yo me enteré de la invasión de Machurucuto ya luego de los detalles, porque uno escuchaba la referencia, Machurucuto, de los detalles ya de oficial. Coño, son cosas que, lo que hemos visto, desde que estamos en primaria, y lo hablábamos tú y yo antes de empezar el programa, nuestra percepción y lo que se nos enseña en las escuelas es que el Estado es el responsable de todo y por eso ha penetrado tanto todo lo que es esta influencia que en educación se da lo que el Estado dice que tiene que darse. Exactamente, exactamente. Entonces, y la historia que considera válida, perdona. La historia que considera válida, exacto. Del otro lado, fíjate que yo no coloco relación entre el Partido Comunista y COPEI, porque COPEI, como te digo, es el social cristianismo. O sea, el cristianismo tiene dos vertientes. En la democracia cristiana, muy de países como Alemania, Konrad Adenauer, esa corriente. Y el social cristianismo. El social cristianismo era principalmente llevar las doctrinas del socialismo a adjuntarlas con el cristianismo. Después eso tiene su reflejo en lo que se llamó la teología de la liberación. Yo tengo un libro, no lo pude traer las imágenes, pero me gustaría pasártelo después por correo para que tú te horrorices en lo que yo digo de la educación en Venezuela. Un buen amigo él me lo regaló. Él me dice, mira, con esto estudiaba yo moral y cívica en el Colegio San Ignacio de Caracas. El Colegio San Ignacio no se puede decir que es un colegio donde estudia gente pobre. Es un colegio de élite.
pero un colegio de los jesuitas. Y el Centro Gumilla, el centro intelectual de los jesuitas, tiene un folletico que yo lo tengo hasta escaneado, que se enseñaba en la materia de moral y cívica en el Colegio San Ignacio en los años 60, 70. ¿Qué se enseñaba ahí? Socialismo y proyecto nacional. Socialismo y proyecto nacional. Detallazo. Eso no tenía Entonces, idea de eso. las élites venezolanas, las élites incluso económicas, también fueron expuestas a esa idea. No, no es solo Claro, pero es que la en gente los pobre. 40, en los 40, en los 30, que es que se va gestando ideológicamente lo que es el comunismo en Venezuela, ¿quién tenía acceso a viajar y a conocer qué era lo que estaba pasando alrededor del mundo? Las élites. El mismo Carlos Exacto. Rangel lo explica. Él fue Ujú. seducido hasta cierto punto por el comunismo, pero es que era eso, los que tenían el mismo Rómulo Betancourt. Cuando tú te pones a hacer los Machado, Gustavo Machado, exacto, el el fundador del Partido fundador Comunista. el fundador del Nacional, eran personas de opulencia y eran las personas que tenían el acceso a ver mundo y saber, bueno, yo me voy a permear de estas ideas. Realmente el comunismo no llega a Venezuela las clases vulneradas, llega por las clases altas, por las élites, Exactamente, por exactamente. los grandes apellidos. Exactamente. Entonces, obviamente el COPEI fue un partido muy monolítico, fue un partido dependiente del líder, y fíjate que COPEI casi que se muere después que el propio Rafael Caldera se va del partido, y nace esta cosa llamada convergencia, que no fue más que una suma de ciertos factores socialdemócratas alrededor del socialcristianismo. Pero el MAS también se divide, llega a la causa R, y después de la causa R, creo que era el partido de la causa de Patria para Todos, pero eso era el laborismo sindicalismo, que también sigue siendo socialismo. El MAS también aparece esa cosa llamada Podemos, y bueno, nace el movimiento Quinta República, que era en el año 98 el chavismo, la revolución democrática, socialismo del siglo XXI, que ahí donde empiezan a unirse todos estos partiditos de izquierda, en pos de, al final, en el año 2006-2007, nace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Régimen de partido único, eso es lo que tenemos en Venezuela. Por el otro lado, esta cosa llamada Primero Justicia, que yo siempre he dicho que Primero Justicia es una unión non santa, porque en Primero Justicia eran los sectores jóvenes profesionales de los partidos, de los antiguos partidos de Acción Democrática y COPEI, Correcto. que no lograban subir porque los caudillos no los dejaban subir. Entonces ellos se juntaron en una cosa llamada centro humanismo, que no es más que sigue siendo socialismo. Tú lees Los las fundamentos del cosas, los partido, fundamentos, claro. sigue siendo socialismo. Pero entonces, algo más grave todavía. Fíjate que cuando se divide Primero Justicia, que se divide hacia un nuevo tiempo primeramente y después, aunque un nuevo tiempo es como una neofranquicia de Acción Democrática, pero en ese momento no había aparecido Voluntad Popular, pero pues, esto, como digo, esta presentación es del año 2008. Eh, pero ¿quiénes se van a Voluntad Popular? El sector ADECO, digamos, de Primero Justicia. El sector socialdemócrata Sí, no, y también de un nuevo tiempo. Realmente Voluntad Popular es una decisión de un nuevo de un tiempo. nuevo tiempo, exactamente. Y del lado de... ¿Y quién se queda en Primero Justicia? Los copellanos de Primero Justicia. Julio Borges. O Claro, sea, es lo eso mismo. Es es lo mismo. exactamente. Es el relevo, ni siquiera relevo generacional, sino porque esto fue de manera espontánea. Bueno, a lo mejor soy muy inocente. Esto es el nuevo Acción Democrática para el momento y el nuevo COPEI. Exactamente, exactamente. De hecho, eso fue una de las cosas, porque, por ejemplo, cuando yo estaba iniciando, o sea, cuando estaba joven, más joven, el, yo, Primero Justicia, Primero Justicia se basa, uno de los fundamentos de Primero Justicia, más allá, se basa en un paradigma de la clase media. En la clase media tenemos dos paradigmas muy fuertes, que es la meritocracia y el miedo a la pobreza. Esos son los dos paradigmas importantes sociológicamente de la clase media. Entonces, claro, Primero Justicia se montó sobre el paradigma de la meritocracia. Muchachos jóvenes, bonitos de la clase media o clase alta caraqueña que habían estudiado en buenas universidades, tanto en Venezuela como en el exterior. Leopoldo López es un muy buen ejemplo. Estudió en Harvard y no sé cuánto. Su papá era el sempiterno presidente de Fundayacucho en los dos gobiernos de Pérez. Entonces,
se montó en esa ola de que es la nueva democracia, pero con viejas ideas, con viejas ideas. Que es lo que asusta de los nuevos proyectos políticos, que no es más que se fueron por un río con un poquito de cloro y agarraron el mismo trapo percudido de toda la vida a ver si se le quita, si se ponía un poquito más blanco y lo presentan como algo nuevo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, mi amigo Marco Polesel hizo un trabajo con el profesor Carlos Sabino de hacer como un mapa ideológico. Pues él decía, bueno, si tú sabes dónde te ubicas, bueno, ya tú sabes de si tú eres de derecha, de izquierda, no sé cuánto. Porque Tipo en Venezuela Nolan. siempre, tipo Nolan, y a mí me gusta mucho más que el de Nolan, porque bueno, él pone dos ejes: más democracia, menos democracia en el eje político, y en el eje económico, más Estado, menos individuo, menos individuo, más Estado, que digamos, podríamos decir que son los anarcocapitalistas. Pues. Entonces, y siempre hay un lado autoritario. Entonces, yo aquí en este trabajo, una de las cosas que hago es precisamente enseñarle, y Marco lo hacía, enseñarle a la gente, bueno, dónde se ubica cada persona, cada partido político, cada esto. Cuando los partidos políticos en Venezuela hablan de la derecha, sí, bueno, es la derecha de la izquierda, probablemente, pero no necesariamente en Venezuela ha habido un movimiento de derecha. Fíjate dónde se ubican los partidos políticos tradicionales. Acción Democrática es socialdemocracia de izquierdas. Incluso hay sectores de Acción Democrática que todavía siguen siendo muy de izquierdas. Es que claro, es que ni de centro. Ni de centro, esos no son de centro. Un nuevo tiempo de izquierda. El MAS era socialismo democrático. Bandera roja, que a mí se me pasó ponerlo en el árbol genealógico. Bandera roja Marxista-leninista. es el cáncer de las universidades venezolanas. ¿Cuánta gente fueron adoctrinados por bandera roja en las universidades venezolanas? Y no solo en las universidades, porque se llegaron a meter hasta en los liceos públicos. La causa R, el laborismo y Primero Justicia. ¿Dónde cae Primero Justicia? En ese centro humanismo que se definen ellos. Veamos los otros partidos. En ese momento, Alianza Bravo Pueblo, el partido COPEI, fíjate, Social Cristianismo, este partido que era alrededor de Enrique Salas Romer, el Proyecto Venezuela. Pero aquí el socialismo comunismo, el MEP, que era partido marxista-leninista nacido de Acción Democrática, el PCB. Aquí colocamos a José Vicente Rangel, que para mí ha sido el político que más daño históricamente le ha hecho a Venezuela desde las sombras. Sí, porque el tipo fue un... Nunca llegó al poder, pero desde la sombra hizo todo el daño posible. El movimiento Quinta República de su momento, UPB, el movimiento Tupamaro, movimientos marxista-leninista, Podemos, PPT, que era el socialismo sindical. Y todo esto hoy, bueno, lo vemos como el régimen de partido único, el Partido Socialista Unido de Venezuela. 20, que no estaba en esta presentación, lo podemos ubicar en el centro. 20 yo creo que se puede ubicar más en el centro. Centro liberal, digamos, de derecha. Figuras políticas, que a mí me Disculpa, gustaba mucho en teoría, porque 20 Venezuela ahora tiene hasta gente de bandera roja junto con ellos, pero no entremos en ese detalle. No Esas son las entremos en ese detalle. inconsistencias que yo a veces les critico, pero bueno, digamos, vamos, no entremos en Vamos, ese detalle. exacto. Entonces veamos las figuras políticas, que la gente, no, que Teodoro Pecos de derecha. Teodoro Pecos era un hombre de izquierda radical. Bueno, por lo menos este señor Edmundo González todavía lo reconocía como izquierda radical. Hay una conferencia en YouTube que también te la recomiendo a ti y a tu audiencia. ¿Tú te recuerdas quién es esta muchacha que fue Miss Venezuela que murió muy joven? Eva Ekbal. Fíjate, no me suena, ni siquiera. Bueno, Eva Ekbal era su papá. Eric Ekbal era un consultor político que llegó a Venezuela en los años 70 durante la época de Pérez. La época de Pérez I fue la primera vez en Venezuela que los partidos políticos, en especial la Acción Democrática, contrataron consultores extranjeros para hacer las campañas políticas muy parecidas a lo que pasaba en Estados Unidos. Y yo creo que Eric Ekbal se quedó en Venezuela, me imagino que se habrá enamorado de alguna venezolana, no sé cuánto, y bueno, tuvo a su hija Eva en Venezuela. Y él tiene una charla en donde él habla de que cuando él descubre que Teodoro Pekov, una de sus motivaciones era hacer una limpieza ideológica de la oposición, que él no quería nada que pareciera derecha. Imagínate tú
cuando usaba esas palabras, limpieza ideológica de la Estamos oposición. hablando en qué época, ya estamos hablando de la 2000, época esa re- posguerrillera de Teodoro. te estoy hablando que esa conferencia debe ser año 2007, 2008. O no, más tarde, porque ya yo vivía fuera de Venezuela. O sea, es terrible, terrible. Y entonces nos venían a vender a Pekov como el gran demócrata. Arrecho. Entonces aquí esta figura, mira, Adán Chávez, este señor, un guerrillero que yo, en una foto, ¿cómo era que se llamaba? Que fue ministro de Chávez, el comandante Fausto. Sí, sí, sí. Ahora tampoco se me va el... Rodríguez Araque. Pero este señor que está aquí, el papá de de Andrés Izarra, Izarra, este señor fue un infiltrado en las Fuerzas Armadas por años para adoctrinar a los militares dentro de las Fuerzas Armadas, Viajó por medio mundo con pasaportes que le facilitaba el Partido Comunista, del Partido siendo Comunista. militar. Hasta Libia fue a Exactamente, parar. exactamente. Jorge Rodríguez, esto que modernamente llaman el Deep State, que es una, hay gente que llama teoría de conspiración, eso es real. Daniel Lara Faría, en su segundo libro, el de la mesa de tres patas, él hace una anécdota que de verdad que a mí me causó mucho, me vi hasta muy reflejado. Yo trabajaba en la administración pública y yo desconocía la lógica de que en la administración pública venezolana habían 30.000 cargos de libre nombramiento y remoción para que el partido político de gobierno los asignara a su real saber y entender, que eran los jefes, los directores jefes de todos los ministerios, organismos autónomos, empresas del Estado, todo esto. Pero ¿qué pasaba cuando cambiaba de partidos? Esta gente, como la ley de carrera administrativa de los años 70 protegía a muchos empleados, ¿qué hacían? Se enquistaban en el Estado. Jorge Rodríguez trabajó por años en el Estado, enquistado en el En el Estado. CNE, fue un protegido No, de no, no, no en Teodoro. el CNE, no en el CNE. Él mucho antes de trabajar en el CNE, creo que trabajaba en el Ministerio de Salud Pública o en la Educación. Sí, pero Ahora no exacto, recuerdo. creo que él era, yo sé que él era protegido de Teodoro y Teodoro lo fue llevando por entidades e institutos del Estado, Exactamente. instituciones estadales. Instituciones estatales. Y claro, como eran protegidos por la ley de carrera administrativa, nadie los votaba. Eran el Estado profundo. El Estado profundo fue lo que sacó a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno por una tontería de La, una la mala par- utilización, la famosa partida secreta. que al cambio, si no me equivoco, eran como $200,000. Sí, es una tontería. Comparado a lo que lo que se han robado hoy. Entonces, bueno, te sigo mostrando personajes, Tascón, personajes deleznable que, bueno, que como diría Daniel Lara, debe estarse pudriendo en el infierno. Gente como este militar de Maracay, que era, no me acuerdo, Baduel. Müller Roja, no, Müller Ah, Roja, Miguel Roja. Un otro borrachón, militar, sí. sí, pero otro militar infiltrado para meter la idea comunista en las Fuerzas Armadas. De nuestro propio estado, de Hidalgo, Carlos Tablante, bueno, que aquí Carlos Tablante no está, pero Arcaya, que también es de Maracay, este general que todavía tiene como 90 años y todavía anda por ahí ajá, uniformado de general, que exactamente, la hija de él se llama Bolívar, ella vivía por allá en Caña de Azúcar. imagínate tú. Bueno, estos son todos los personajes y esto es toda la izquierda, mira, toda la izquierda. Américo Martín, que te lo venden como, te lo vendían, ya murió, como un demócrata. Como un Ese señor, converso, sí. ese señor no era ningún converso, ese señor era un comunista, convencido. Que bueno, dicen los cuentos que en la invasión a Churucuto, uno de los invasores traía un Rolex para Américo Martín. Es un cuento que es muy, muy repetido ahí en Venezuela. Pero mira, Ramos Alú, Rafael Poleo, todos son gente de izquierda. Antonio Ledesma, Y ahí están los nuevos, los modernos. Borges, Capriles, Blythe. Glide. No, y eso sin llegar a la generación del 2007, Pizarro, todo este poco de Exacto. muchachos Todos esos que, muchachos que te los vendían como la nueva generación y siguen teniendo las viejas ideas. que ya Siguen están, teniendo las no han viejas ni ideas. siquiera ejercido, bueno, algunos fueron diputados, pero que hay algunos que ni siquiera han ejercido cargos políticos y ya están hasta arriba de corrupción con ONG. Exactamente. Y bueno, aquí en este ejercicio, en su momento hacíamos un ejercicio, bueno, de gente que pudiese decirse que son liberales, de derechas, dicen que René Dolina, el propio Uslar Pietri, Aníbal Romero, Vladimir Hessen, que en su momento
intentó hacer un partido político liberal. Entonces, volvamos a la presentación original. ¿Qué hacían los comunistas durante todo ese tiempo? Esto que llaman hoy marxismo cultural en Venezuela se ejerció de manera brillante. Y brillante, tan brillante que, bueno, por eso es que la mayoría de la gente piensa, y no solo piensa, se niegan a reconocer. O sea, cuando uno explica esto, a veces pasa que hasta como hacen como la avestruz que mete la cabeza en la arena para no ver la verdad. No, además de la guerrilla, de las guerrillas tanto urbanas como rurales que se hicieron en Venezuela, asalto a banco, secuestro de personas, como el caso de Jorge Rodríguez Padre, que secuestró a William Mijaos por 4 años y todo esto. La penetración de las Fuerzas Armadas, el Frente Militar de Carrera, cuando hablamos de personajes como William Izarra, Müller Rojas, esto era muy clave en Venezuela, porque Venezuela era un país muy militarista. Y además de ser militarista, el, 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 ser militar era una forma de ascenso social en Venezuela. Correcto. Entonces, por eso era importantísimo penetrar las Fuerzas Armadas para ello. Pero la educación, la cultura, los medios, aquí está el mejor ejemplo de la cultura. Hoy hay gente que dice que Ali Primera no apoyaría al madurismo. Hermano, Ali Primera sería el ministro de Cultura de Maduro. Ali Primera sería el ministro de Cultura de Maduro. Sin Ali duda, Primera sin duda. era un tipo que fue financiado por el Partido Comunista y usaba sus letras para transferir estas ideas comunistas. Te comentaba fuera de línea y la voy a referir otra vez. Hay una canción de Ali Primera que yo la conocí en mi época de investigación. A mí nunca me gustó la música de Ali Primera, que es una canción que después grabaron mis queridos amigos de Guaco en su época de gaita, que se llama Perdóneme, tío Juan. La primera estrofa de esa canción dice: perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia. En tierra venezolana, el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Nos extraña que ahora que está pasando esto de los decomisos de petróleo, que Trump sale diciendo de mi petróleo, de nuestro petróleo, todo esto, la mayoría de la gente en Venezuela rechaza que el imperialismo yanqui, porque es una idea culturalmente metida en Venezuela. Bueno, Pero vayamos. el inolvidable Ho Chi Minh, que lo hablaba Ali Primera, que la cantaba un genocida y luego la canta Serenata Guayanesa. Exacto, exactamente. Inolvidable Ho Chi Minh, échale lápiz. Bueno, pero vamos, esa es la cultura. Vamos, y bueno, no pensemos los artistas plásticos, poetas que son pro comunistas, los literatos, la propia Doña Bárbara tiene un componente, o sea, o sea, cuando Doña Bárbara, ¿qué representa la barbarie? ¿Y con quién se alía la barbarie? Con Mr. Danger. ¿Y qué representaba Mr. Danger en Doña Bárbara? Los Estados americanos. Unidos. En cambio, Y Santos Luzardo era la luz, era el iluminado, el de buenos valores. el Y de buenos Marisela valores. era Venezuela, toda Y llena de Maricela de barro, Venezuela, llena de maltratada, barro. tal. Exactamente, exactamente. Pero entonces la educación en manos de quién está. Bueno, la pacificación, la mala pacificación que hizo Caldera en los años 60, ¿qué hizo? Entregarle las universidades a la izquierda. Revisa los pensum de educación de la escuela de trabajo social, de comunicación social, de letras, de economía, de la UCB o de las de las universidades públicas de Venezuela. Los pedagógicos en Venezuela son centros de adoctrinamiento socialista. Un bodrio de malandro, sí. Y entonces los que salen de los pedagógicos, que son los maestros de las escuelas, probablemente no son socialistas, pero piensan en esa clave y enseñan eso en las escuelas. Los medios Exacto. de comunicación. Los principales medios de comunicación en Venezuela todos tenían líneas de izquierda. A mí me da mucha risa cuando hablan de que el Nacional es un periódico de derecha. El Nacional siempre fue un periódico de izquierdas. Había una revista que a mí me gustaba mucho en su época, del Nacional, un encartado de los fines de semana, El Feriado, no sé si tú te acordabas de aquel Claro, por encartado. supuesto. Feriado tenía de todo un poco. ¿Quiénes eran los editores de Feriado? Kiko Bautista y el gordo se llama
¿Cuál chico? Se me va el nombre, el Que del después candadito. es el de Candadito, que después salió abrazado con Lilian Tintori y Se me va también. Bueno, ya sé. No, Juan fíjate, no Barreto, sabía. Juan Juan Barreto, Barreto, coño, no Juan sabía Barreto. que Juan Barreto había sido editor de Feriado. Claro, Verga. claro. ¿Y quiénes escribían en el Nacional? Cotepa Delgado, un comunista completamente comprometido. El propio fundador del Nacional, Miguel Otero Silva, era un comunista convencido, Fundador, claro, también. fundador del Nacional. No, no, y del Partido Entonces, Comunista. claro, nosotros fuimos víctimas, nosotros los venezolanos en general, fuimos víctimas de un adoctrinamiento masivo que, bueno, la llegada de Chávez era natural, Tardó mucho en llegar. tardó mucho en llegar. El bolivarianismo, la idea, yo, por edad, yo creo que fue de las primeras generaciones que el pensum nos los cambiaron para ver un año de una materia que se llamaba Cátedra Bolivariana. Eso ocurrió en el bicentenario del natalicio Bolívar, en el 83, que modificaron el pensum para meter Cátedra Bolivariana. A partir Si de tú tercer año de tienes, bachillerato. a partir del tercer año de bachillerato, exacto. Después de 20, 25 años, por gente pasando por una cátedra que te endiosa a Bolívar de una manera irracional, tampoco yo caigo en la idea ahora moderna de que sí, Bolívar también fue malvado. No, no, no. Bolívar fue un hombre de su tiempo, un hombre de sus circunstancias. La independencia, bien o mal, nos Y un trajo una hombre de república. carne y hueso que cometió errores y aciertos. Yo soy Exacto, crítico de la historia desde el punto de vista histórico, soy más exacto. mirandino. De hecho, me llama más la atención la parte de Páez, pero exactamente, no es un dios, no es esa apoteosis como también lo hicieron, lo critican a veces también en Estados Unidos. De hecho, en el Congreso, o en un edificio de Washington, sale Washington entrando al cielo en la apoteosis. Eso también lo Sí, critican. sí, sí, sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Después de 20, 25 años, llega un tipo como Chávez, da un golpe de Estado. Acabamos de salir de un gobierno como el de Lucinchi, y estamos en el gobierno de Pérez, en donde Lucinchi, cuando se descubre todo el tema de la deuda, de la crisis de deuda en Venezuela, sale diciendo es que la banca nos engañó, nadie se hace responsable, y entonces sale un tipo como Chávez a dar un golpe de Estado, Una pone idea la torta, romántica, pone la claro. torta, pone la torta, y cuando lo sacan en los medios, más allá de la conspiración que dicen que no debieron sacarlo, el tipo asume el peo. Dice, bueno, sí, no lo logramos por ahora. Y entonces después viene la épica de que él juró el movimiento en el Samán de Samán Güere. de Nosotros que Güeres. somos de Maracay, el Samán de Güere es una estatua, ya es una cosa que hasta quien la terminó poniéndolo como un monumento fue Gómez, pero tiene esa carga histórica y no sé cuánto. Digamos, cuestión de tiempo que llegáramos a eso. El resultado de todo esto, violaciones a la propiedad privada, violaciones a las libertades económicas, derecho a ganar una moneda dura. Nosotros tuvimos, cuando Betancourt llega al poder y la constitución del 61 se deroga, se establece. Lo primero que hizo Betancourt fue suspender las garantías económicas, porque en ese momento había gente que estaba financiando los movimientos comunistas en Venezuela. Pues las garantías económicas estuvieron suspendidas en Venezuela por 30 años. Por 30 años, hasta el Me año enteré, me enteré 91, de eso este año. Yo no sabía esa parte de la historia. que las restableció Carlos Andrés Pérez. Pero entonces eso nos hizo, claro, nosotros teníamos una moneda relativamente estable. Cuando Betancourt llega, el tipo de cambio de Venezuela era 3 puntos, no, 4.50, no, 3.50 era el tipo de cambio. Betancourt se enfrenta a una crisis bancaria muy importante que lo obliga a devaluar la moneda. De hecho, hay una frase venezolana que muchos venezolanos no saben, yo también la descubrí tardíamente. La famosa frase en la lucha por la locha, que todos decimos en la lucha por la locha refiriéndonos a que estamos trabajando. Pues. Bueno, esa frase viene de las protestas de la izquierda, fíjate el tema cultural, de las protestas de la izquierda de los años 60 ante la crisis bancaria, cuando una de las medidas que hizo Betancourt fue quitarle el subsidio al vaso de leche escolar, que en ese momento costaba 0.25 bolívares, un medio, y el gobierno financiaba la mitad del 50%. La gente pagaba una locha. Cuando el gobierno quita el subsidio, la izquierda se agarra a protestas
y el lema era en la lucha por la locha de la leche. De ahí es Coño, donde viene. fíjate, es que yo a veces lo digo, pero también me da porque en la lucha por la locha para la leche los muchachos. Ajá, ¿Cómo está eso la viene de vaina? esa En la época. lucha por la locha para la leche los muchachos. Ajá, exactamente. Eso viene de la lucha de la izquierda. Coño, ya voy a dejar de decirlo. Y entonces, después Betancourt ajusta el tipo de cambio a 4.30 y fue el famoso tipo de cambio de 4.30 que nos rememora a nosotros los venezolanos la época de la bonanza. Pero también nosotros tuvimos años de altos aranceles en donde les permitió a muchos empresarios enriquecerse de manera no santa, donde nos daban La voracidad. productos malos, eh, pero no tenían forma de salir. O sea, yo sí me Sí, acuerdo siempre, cuando tú comías cosas importadas, bueno, alguien que iba para Estados Unidos o alguien que iba a Margarita, porque Margarita era Puerto Libre y entonces te traía que si el quesito importado, el chocolate importado, pero en tierra no podías, ¿no? sí, sí, y que además no había un control de calidad. Yo ahora me doy cuenta acá que estoy en Europa que hay unos controles de calidad. Yo digo, claro, a Venezuela o a Latinoamérica, voy a hablar de Venezuela. Claro, Uh -huh. llegaba todo lo que era sin calidad porque, y también porque era una voracidad empresarial también sobre el tema del subsidio. Y fíjate una cosa, ¿cuál es el resultado? Si hablamos en términos de teoría económica, la población creció más rápido que la cantidad de bienes y servicios, es decir, la población creció más rápido que la riqueza. ¿Cuál es el resultado de eso? En la presentación lo tenía, no sé si la puedes mostrar, Claro, claro, por favor, una ponlo y foto, explicas qué es, que yo no sí, sabía qué era. una foto que para mí vale más que 1000 palabras. Cuando una sociedad, cuando un país, la población crece más rápido que la riqueza, esto es lo que se produce, pobreza. Esto es una foto aérea de uno de los barrios más grandes de Venezuela, que es Petare. Una foto aérea de Petare. Eso es pobreza. Y los gobiernos estimularon eso, porque ¿cuánto nos acordamos ¿cómo se llama? De los programas de fortalecimiento de barrios, que no era más que llevarle cabillas y bloques a los pobres en los barrios para que siguieran existiendo los barrios. Un sinsentido. Por eso es que hay muchos autores que han dicho que Latinoamérica es una fábrica de pobres. Exacto, exactamente. Y entonces, como Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina, no era un exportador de pobres, porque esa es otra cosa, Venezuela era atípicamente, no era un exportador de pobres, porque ¿cómo solucionan muchas veces los países de Latinoamérica la pobreza? Los exportamos hacia los países desarrollados. El ¿Para venezolano qué? Para que nos no manden, migraba. para que nos manden remesas. El venezolano no migraba, es como el panameño. El panameño es Exactamente, raro, chamo, encontrar por ahí un panameño fuera de... exactamente. Pero entonces, claro, eso produjo pobreza y la pobreza te llevó a esto. La época neoliberal, para ir cerrándote a esto, la época neoliberal, el Pérez II intentó enderezar un poquito el entuerto. Pero ¿qué pasó? Una crisis bancaria que afectó más del 40% de los activos. ¿Por qué? Porque la apertura llevó a una crisis bancaria importante. La liberación de precios hizo una alta inflación, generó las protestas que ya conocemos del Caracazo y todo esto. Y esto nos lleva a Chávez. Chávez y su constituyente. Chávez es electo y como dicen, él nunca juró para ser presidente, él juró para hacer una nueva constitución. Pero esa constitución es una constitución, además que ilegítima, y la salida legal, yo no soy abogado y lo aclaro mucho, pero he entendido un poco el tema del derecho. Y la salida legal y política al problema que tenemos en Venezuela es la derogación de la Constitución del 99 vía el restablecimiento de la vigencia de la Constitución del 61 que fue Excelente punto. derogada por medios no previstos en ella. Excelente punto que yo... Eso nos permite salir de todo el aparataje y toda la institucionalidad chavista. Que hay que acabar con ello. O sea, yo no tengo pelo en la lengua en decirlo. Hay que acabar con la institucionalidad chavista. Y se puede hacer de un solo De un solo sopetazo. plumazo. Exactamente, con lo de la Constitución del 99, que yo hasta hace 2 años, que por cierto, eso es gracias a Daniel Arafarías, me envía un escrito que él tiene sobre eso, y es que yo entro en conciencia y veo, epa, es verdad, primero, todo lo que se ha hecho en los 26 años
de podrido chavismo es ilegal y puede ser irrito y puede ser resarcido, bueno, de un solo plumazo. Es Exactamente. importantísimo. Esta semana espero tener por acá, o si no para la próxima, no voy a hacer spoiler, pero a una persona que nos va a hablar, una abogada con muchísima experiencia en este ámbito, que nos va a explicar el tema de la Constitución del 99. Qué bueno, qué bueno. Mira, Osmel, tengo por Entonces, acá. No, no, ajá. termina, termina. Entonces, para cerrarte Termina. aquí la idea, Sí, porque yo digo de la Constitución del 99 es un fraude completamente. Cuando yo empecé a estudiar este tema, por ejemplo, uno de los principios que se habla dentro del liberalismo, o sea, uno de los principios fundamentales, aquello que viene de John Locke y todo aquello, es de que no puede haber impuestos sin representación. Es decir, los ciudadanos deberíamos poder exigirle al Estado de que no nos cobre más impuestos o que los cobre los impuestos razonables, de que no se endeude, nosotros pudiéramos y de cómo va a gastar su dinero del presupuesto público. Una de las supuestas innovaciones de la Constitución del 99 que trajo Chávez, las dos innovaciones que la vendieron como que era el non plus ultra, lo que nos iba a llevar a un nivel de democracia más alto, eran los referendos. Primero, el referendo revocatorio del mandato. ¿A qué nos llevó el referendo revocatorio del mandato? Al apartheid político más grande que ha habido en Venezuela y que creo que en Occidente, donde había gente que se les negaba incluso sus documentos de identidad solo porque habían firmado contra el presidente. Y los referendos aprobatorios de leyes, el artículo, que ya no me acuerdo, en su momento yo hasta señalaba el artículo decía que quedan fuera de cualquier referendo leyes de impuestos, es decir, los ciudadanos no podemos decidir si el Estado cobra o no cobra impuestos. Leyes de presupuesto, los ciudadanos no podemos decidir cómo el Estado gasta su dinero. Y leyes de endeudamiento público, es decir, los ciudadanos no podemos decidir si el Estado se endeuda o no. Entonces, ¿qué clase de democracia es esa? La democracia participativa, como yo siempre digo, que el caudillo participa lo que él va a hacer, pero más nada. esa es la participativa, claro. Esa es la participativa. Entonces, bueno, creo que aquí movemos y bueno, la historia contemporánea ya la conocemos, lo que ha significado ya la evolución del socialismo chavista, del socialismo de Maduro. Yo creo que no hace falta explicarla más, pero yo creo que digamos, esto hace un compendio histórico de por qué yo pienso hoy como pienso y cómo salir de esto. O sea, la salida no es fácil, salir de este atolladero no es fácil. La Constitución del 61 tiene errores, sí, tenía muchos errores que se pueden reformar, pero fue una constitución que por lo menos nos permitió una democracia civil relativamente estable por 40 años. Y Que eso ya, es una virtud, eso es una virtud. Fue la constitución de más longevidad, de mayor vigencia que tuvo la República. Entonces, alguna virtud tenía. sí, no, y que además que en el artículo 250, y esto se lo agradezco a Guido, que es uno de los seguidores, él hablaba en uno de estos programas del artículo 250 de la Constitución del 61 y tenía una bondad que es evitar, o sea, el artículo 250 daba los poderes para evitar andar con este drama y esta novela muy latina, donde todo lo queremos solucionar con un tema de se me va la palabra, Osmel, volver a colocar, reformular la Constitución. Ah, sí, Eh, la reforma de la Constitución. O sea, de la las Constitución del benditas. 71 ponía trabas a que las reformas no fueran así porque me dio la gana. Fíjate el tema de la Constitución del 99. La única elección que Chávez reconoció perder, Constituyente, se me había ido, la constituyente. constituyente, pero la única elección que Chávez reconoció perder fue aquel referéndum donde perdió, donde iba a cambiar el artículo de la propiedad privada, pero él lo que quería era su reelección indefinida. Eso es lo que él quería. Claro. Pero como el artículo de la propiedad privada cambiaba de muy amplia manera, o sea, le quitaba la palabra derecho, o sea, era un cambio de redacción muy profundo y esa redacción iba a tener consecuencias muy fuertes. La campaña en contra de ese referéndum pegó tanto que yo me imagino que la cantidad de votos fue tal que ellos no pudieron manipular el resultado. Pero fíjate que después él logró la reelección indefinida con otro mecanismo, porque Claro. las constituciones tienen que
son mecanismos, o por lo menos como uno lo entiende desde el punto de vista liberal, son mecanismos para protegernos los ciudadanos de la arbitrariedad del poder. Y por lo tanto, como son para protegernos de la arbitrariedad del poder, tienen que ser difíciles de cambiar. Muy difíciles. No este mamotreto de constitución que tenemos, que si el Estado decide cambiarla, la cambia, crea una constituyente, porque Claro. me voy a crear una constituyente, lo que sea. O sea, no puede ser así. Ahí yo creo que tu invitada o la invitada que vas a tener, que sabe más derecho que yo, llegará a la misma conclusión. Estoy seguro de eso. Mira, ya para terminar, voy a colocar que conseguí por acá el video que comentabas de Lucinchi diciéndole necio a Carlos Rangel. Ok, Lo coloco. qué bueno, colócalo para que Situación de la audiencia Venezuela. lo vea. Ahora tú dijiste en el Poliedro que Venezuela ha llegado a un capitalismo de Estado Hay un corrompido, capitalismo de Estado. ineficiente. ¿Y Es un capitalismo cuándo de Estado. y por qué hemos llegado? Eso es otra cosa. No son en los Eso es 40 otra años. cosa. Pero eso no en que tiene ha actuado nada que Acción ver. Democrática. Eso no tiene nada que ver con los esquemas de buscar una democracia perfeccionada. Pero eso cayó del cielo, ese capitalismo de Estado ineficiente y corrupto. Bueno, yo no diría que cayó del cielo, ¿Quién pero lo hizo? tampoco lo trajo la oligarquía venezolana. Pero Eso lo trajo Simón Bolívar, pero entre paréntesis. Acción Democrática. No, espérate, Acción Democrática no. Desde 1959 está en Venezuela. ¿Quién? Afortunadamente el Libertador. El calumniado Libertador. ¿Por qué? No, porque es calumniado, aquí lo adoramos, Porque lo al veneramos. Libertador le dijeron muchas cosas En su y tiempo. muchos tienen ganas de seguírselas diciendo. El Libertador tuvo la ocurrencia de dejar perfectamente establecida la propiedad del Estado, de la nación, de la República, sobre sus riquezas naturales abajo. Entonces él tiene la culpa. Correcto. No, pero chico, no seas necio, cabrón. Bueno, yo no vine aquí a burla. Pero no, pero. Vamos a poner las cosas en su sitio. Oye, jefe, de verdad. Espérate. Cualquier periodista No, te es hace una cuestión pregunta. de que tenemos que entrar en una Es un diálogo. Sí. Un triálogo, cordioso. Un diálogo, pero un diálogo respetuoso. Pero eso es lo que estamos Un haciendo. diálogo respetuoso. En Venezuela existe un capitalismo de Estado. Ya, creo que aquí se repite. Sí, ahí se repite, pero por ejemplo, el capitalismo de Estado, Ludwig von Mises lo escribió en 1922, otra forma de llamar al socialismo, pero ellos nunca van a usar la palabra socialismo porque es dañar su marca. No, y que ahora yo con todo esto me he ido reformulando cosas, he ido construyéndome. Yo por lo menos ahora me reformulo. Antes también yo pensaba, yo soy liberal, pero bueno, sí, no está mal que el Estado tenga el control de lo que son las riquezas. Ahora lo veo de otra manera. El mismo tema, hablando con Ricardo Baroni, me estoy reformulando porque él me lo ha planteado y de hecho tenemos que hacer un programa de eso sobre el tema de la salud y de la educación, porque yo siempre digo, o había venido diciendo, bueno, sí, soy liberal, pero de hecho en los test que me hacía soy conservador porque creo que tiene que haber intervención del Estado en la salud. Ahora me lo estoy replanteando y de eso van estas cosas. Pero bueno, Osmel, tenemos todavía mucho contenido que desarrollar, pero acá para no irnos hoy de largo. Cuando tú quieras, vuelvo a estar contigo. No, ya te estableció varios compromisos, además que nos tienes que ayudar ahí con un proyectico que te iba comentando y espero que, bueno, dé buenos resultados, pero como todo hay que darle con sentido crítico y hay que darle también con tiempo y con disciplina. Osmel, chamo, Muchas nuevamente gracias a ti porque esto ha sido una clase magistral y espero que todas las personas que están acá lo compartan y le den like y también nos den recomendaciones, que para eso estamos aquí. Tus redes, Osmel, por favor. Me pueden conseguir en Instagram, LinkedIn como @osmelbrito, mi primer nombre, mi primer apellido. En X, bueno, el antiguo Twitter, y en Instagram también me pueden conseguir. Yo comparto bastante contenido. De hecho, hace poco Facebook me recordaba ideas que yo he ido compartiendo a lo largo de los años. Y digo, bueno, uno es consistente a lo largo de los años, sigue criticando lo mismo. Me pasa igual, chamo. Me mandan recuerdos y yo digo, coño, he sido consistente. Por lo menos ahí uno no peca. Bueno, un fuerte abrazo, chamo, que trascienda hasta allá, hasta el Caribe. Y nos vamos a seguir viendo. Y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, un fuerte abrazo y de considerar pertinente, bueno, ayúdennos a difundir esto porque creo que el contenido de hoy es sumamente importante. Pásenla muy bien.